¿sí? En la parte de archivo le van a dar un clic y nos muestra el siguiente pantallazo. A ver, todos ahí me dan la manito arriba, los que llegaron ahí y los que no pueden comentar, ¿no? Sí, no hay ningún problema, aquí estamos todos para aprender. Pueden hacer las preguntas más básicas. La cosa es que esto de aquí lo aprendan muy bien y más adelante ya no van a tener complicaciones. Muy bien, entonces, manito arriba, ok. Este es el primer pantallazo que nos muestra Excel, ¿no? Ahora, normalmente nosotros trabajamos con un libro en blanco, el que está aquí, donde dice Nueva, ahí abajito en el menú de inicio. Este es el menú de inicio, aquí en el libro en blanco. Aquí vemos algunos tutoriales que nos muestran cómo usar las fórmulas, como tutorial de tablas dinámicas. Y aquí nos muestra una opción que dice más plantillas, ¿no? Si yo le doy clic donde dice más plantillas, voy a encontrar en la parte inferior muchas plantillas. Si lo deslizo con la ruedita, tengo muchas plantillas. Estas son plantillas predefinidas, ¿no? Ojo, si nosotros tenemos alguna información o algún cálculo que tenemos que hacer y se parece o se adapta a estas plantillas, podemos usarlo. Pero va a ser un poco, como se dice, difícil, ¿no? Normalmente estas plantillas pueden ser que sean muy básicas, se lo podemos elaborar nosotros mismos de manera rápida. O también va a haber algunos casos donde no va a coincidir, ¿no? Nuestra información con lo que queremos hacer. Pero de todas maneras sería muy bueno que ustedes vayan revisando cómo hay plantillas aquí predefinidas, ¿no? Trabajadas. ¿Sí? Entonces yo voy a ir a la parte superior y aquí encontramos menús aparte, ¿no? Donde dice abrir y aquí hay submenús, ¿no? Información, guardar, guardar como. Entonces estos submenús lo vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí al final hay uno que dice más, ¿no? Incluso ahí están los complementos y por ahí no encontramos algunas herramientas de Excel, están ahí, en esta opción de más. Entonces lo primero que nosotros siempre hacemos es elegir una hoja en blanco, ¿no? Pero este caso no lo vamos a elegir porque ya tenemos nuestro archivo abierto. ¿Sí? Entonces simplemente voy a ir a la flechita hacia atrás y nuevamente estoy ahí. ¿Listo? Entonces este es el primer pantallazo que nos muestra Excel. ¿Sí? Esta es la pantalla por defecto. Ahora, ¿por qué se le llama pantalla por defecto? Porque tiene las herramientas, las funcionalidades más importantes de Excel, ¿no? ¿Sí? Siempre nos va a mostrar en esta pestaña. Estas son pestañas, a ver, aquí, esto es como Excel, ¿no? Ustedes habrán trabajado alguna vez con Excel y esto se le llama pestaña. Por ejemplo, la pestaña archivo, inicio, insertar, descripción de página, ¿no? Son pestañas. Cada pestaña tiene sus barras de herramientas, ¿no? Todas estas son sus herramientas de la pestaña inicio, por ejemplo. Si yo le doy a insertar, por ejemplo, clic en insertar, estas serían todas las herramientas de la pestaña insertar. Y así. Disposición de página y así, ¿no? Además, pestaña. Pero nos vamos a quedar ahí. Ahora, Excel, ¿cómo se organiza? Excel se organiza a través de libros y hojas. ¿Sí? El libro, el nombre del libro nos sale en la parte superior central. Aquí que dice Guía de clase número 1, sección 7, Excel. Dice, ¿no? Ese es nuestro libro. Ahora, un libro puede tener muchas hojas y nuestras hojitas están aquí abajo en la parte inferior. Por ejemplo, tengo la hoja 1.1 que dice entorno, ingreso de datos. Tengo la hoja 1.2, dice tipos y formatos. Si le doy clic, me voy a ir a la otra hoja. Si le doy clic, por ejemplo, al 1.3, me pasa a la siguiente hoja. Y así. Estas son las hojas. ¿Cómo agrego una hoja con este simbolito más? Por ejemplo, si yo le doy en el más, dice hoja 1, ¿no? Se agregó una hoja. ¿Sí? Ahí lo puedo cambiar de nombre. ¿Cómo lo cambio de nombre? Le doy doble clic en el centro y lo cambio. ¿Sí? Tengo que darle en así. Si le doy de costado, se va a desplazar como pasó hace un momento, ¿no? Tengo que darle en el centro, doble clic. Y ahí puedo poner el nombre que yo desee, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, hoja nueva. Así. Y doy el clic afuera. Listo. Ya tengo una hoja nueva. Y esta hoja nueva lo puedo desplazar o no, sí lo puedo mover. Le doy clic ahí y sin soltar el clic puedo moverlo a la derecha o a la izquierda.
¿sí? Derecha, puedo moverlo en la ubicación que yo desee. Ahí me sale la flechita negrita ahí, esa triangulita, es porque se va a poner ahí, intermedio, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar ahí nomás. O si lo moví por ahí, no importa. ¿Y cómo elimino esa hoja? Simplemente le doy clic derecho y pongo eliminar, ¿sí? Doy clic derecho y selecciono eliminar. Y eliminé la hoja nueva, ¿no? ¿Sí? Ojo que eliminé la hoja nueva, no eliminé ninguno de nuestras hojitas que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces me voy a desplazar nuevamente al 1.1. Mira, aquí estoy en 1.2 y aquí me sale puntitos, ¿no? Y estoy nuevamente en el 1.1. Más al lado izquierdo ya no hay más hojas, ¿sí? Entonces estoy aquí en la primera hojita. Entonces vamos a ver las partes de Excel, ¿sí? Entonces este es el libro y aquí están las hojas. De esa manera se organiza Excel, ¿no? Libros y hojas. Un libro puede tener muchas hojas, entonces puedo agregar cuantas hojas quiera, ¿no? Entonces vamos a ver a manera, como se dice, muy rápidamente el tema de las barras de herramientas. Una, como dice, una visión, muy puntual, ¿sí? De los elementos que hay. Ya sabemos que la pestaña por defecto es inicio, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes tengan, por ejemplo, algún programa, cualquier programa que abran, siempre tiene una pestaña por defecto que se abre. A eso se le conoce como inicio normalmente o pestaña por defecto, ¿sí? Entonces, esta pestaña de inicio tiene, mira, aquí tiene las propiedades, las herramientas de Word que conocemos también como Word, tipo Word, pegar, cortar, copiar, pegar formato, la brochita. Luego, enfoquémonos en estas dos cajitas, ¿no? La cajita de fuente, ¿sí? Aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el formato de letras, el relleno de celda, los bordes, negrita, cursiva, el tipo de letra, el tamaño de letra y aquí algunas propiedades más. Entonces, siempre que nosotros queremos darle formato a algo, al texto o a la celda, vamos a encontrar aquí. No, no tenemos por qué estar buscando en estas pestañas. Siempre lo vamos a encontrar aquí, en fuente. Luego al costado tenemos la cajita de alineación, ¿sí? Aquí tenemos que ver todo lo que es alineación, derecha, izquierda, al centro, ajustar al texto, alinear al texto, combinar y centrar celdas, están aquí. Estas son las principales herramientas. Y otra cajita que vamos a usar bastante es la cajita de número, ¿no? Aquí tiene que ver todo con los formatos de número. Por ejemplo, si digitamos un número, aquí podemos ponerle moneda, quitarle los ceritos, si hay muchos decimales, ponerle porcentaje. Si desplazamos esta flechita de general hacia abajo, aquí vemos más formatos de número. Hora, porcentaje, fracción, número, moneda y más. Listo, yo le voy a dar la flechita ahí y ahí lo dejo. Luego están estos formatos de estilos que lo vamos a ver de manera específica. Celdas, edición, filtrar, ordenar. Buscar también está aquí. Pero sobre todo enfóquense en estos tres, ¿sí? En estos tres es lo que más vamos a usar. Luego nos vamos a la siguiente pestaña que es de insertar. Aquí tenemos las tablas dinámicas que lo vamos a ver en el Excel intermedio. Las tablas que lo vamos a ver al final del módulo de Excel básico. Aquí están las ilustraciones, ¿no? Si quiero agregar una ilustración, imágenes, formas, están ahí. Complementos también. Estos complementos que podemos jalar de Visio, de otros programas, ¿no? O más complementos también. Aquí están, luego está la cajita de gráficos, también muy importante, todos los gráficos. Vamos a usar bastante lo que son gráficos recomendados para nosotros, como se dice, usar la inteligencia de Excel, ¿no? ¿Sí? Porque Excel siempre nos va a recomendar un gráfico adecuado. ¿Listo? Aquí otros elementos que lo vamos a ir usando, segmentación de datos, por ejemplo, lo vamos a ver en el Excel intermedio, ¿sí? Luego tenemos la pestaña de disposición de página, todo lo que tiene que ver con impresión, el tamaño de página, la orientación y todo eso.
fórmulas, ¿no? La pestaña, todas las fórmulas que hay en Excel y sus combinadas, ¿no? Es un mundo esto, ¿sí? Vamos a ver bastantes fórmulas en este tema básico. Tenemos las pestañas de datos, toda la conexión de datos. Aquí podemos extraer datos de la web, de Wikipedia, por ejemplo, si quieren usted, o de cualquier URL, ¿no? Si se los ocurra, pueden extraer datos de esa web a Excel. Y conexión desde otras fuentes, ¿no? De ahí puede estar SQL Server, Access y un montón de aplicaciones que nos permite extraer datos, importar datos hacia Excel. La pestaña revisar tiene que ver todo con ortografía. También aquí está el tema de proteger el libro. Si por ahí tenemos información importante, podemos proteger la hoja del libro, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. El tema de vista, muy importante, ¿sí? Siempre que por ahí se les oculta algo, se los esconde algo, debe estar en el tema de vista, ¿sí? En la parte visual. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar muchas propiedades. Por ejemplo, la barra de fórmula me dice encabezado si está con check es porque queremos que aparezca. Si le quitamos el check, por ejemplo, si yo le quito el check a líneas de cuadrícula en mostrar, me deja en blanco, ¿no? Me desaparece la línea de cuadrícula. Pero no es que lo dejó todo en blanco, sino que yo puedo ir seleccionando y cómo se va poniendo el puntero. Se va poniendo en cuadraditos, ¿no? O sea, está como se dice de manera transparente. Pero yo lo voy a poner líneas de cuadrícula porque lo voy a trabajar así. Le estoy poniendo líneas de cuadrícula. Aquí está la parte de zoom, de inmovilizar panela, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, y otros elementos más. Esta pestaña de programador, de repente muchos no lo tienen. Esto para ver el tema de macros, de programación. Lo vamos a ver en 6 clases, en el avanzado hasta el profesional. Muy importante para automatización. Y el de ayuda, ¿no? Siempre, si por ahí hay alguna fórmula que no nos sale, podemos pedir ayuda y Excel lo puede recomendar. ¿Listo? Vamos a ir a la pestaña de inicio y ahí lo dejamos. Entonces, de manera puntual, aquí lo que se quiere que ustedes dominen es estas tres, ¿sí? Por el momento, estas tres. Fuente, alineación y número. Vamos a trabajar bastante con eso. ¿Listo? Luego, como hemos visto ya las barras de herramientas, aquí abajito nos sale un cuadradito, ¿no? Nos dice H12. Estas son las coordenadas de la celda. Por ejemplo, si yo me posiciono por aquí, me cambia, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver porque nos pone ese valor. Luego al costado está la barra de fórmula. Toda esta barrita que está en este rectangulito largo es la barra de fórmula, ¿no? Aquí va a ir digitada toda la fórmula o contenido. ¿Listo? Y luego llegamos a la hoja de cálculo de Excel, ¿no? ¿Sí? Nuestra hoja de trabajo. Este va a ser nuestra hoja de trabajo de Excel. Ustedes pueden ver que estas son celditas, chiquititas, chiquititas. Entonces Excel se estructura de esa manera, ¿no? A través de celdas. ¿Listo? Esta es la parte, como se puede decir, mínima de Excel. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, estos son celditas, estas son celdas, y un conjunto de celdas se le llama rango. Me cuidado con el audio. ¿Listo? Entonces, a un conjunto de celdas se le llama rango. A ver, ¿listo? Entonces, eh, una celda es la parte. Wilber, cuidado con tu audio. Listo. Bien. Bien. Entonces, la parte mínima de Excel es una celda, ¿sí? Mejor lo quitaré por un momento. Listo. Un conjunto de celdas se le llama rango y a un conjunto de rangos, o sea, de esta manera se le llama matriz. Así. Esa es una matriz. Este es un rango, ¿sí? Puede ser una fila, puede ser una columna.
y una parte mínima se le llama celda. Ahora, todas las celdas tienen una coordenada, ¿sí? Entonces, Excel organiza las celdas a través de columnas y filas. Por ejemplo, tenemos la columna A, la columna B, la columna C y así, ¿no? Y tenemos las filas 1, 2, 3 y así hacia abajo. Si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, en la primera celdita, nos dice A1, ¿no? Entonces, una celda queda determinada por la columna y la fila. Esa es su coordenada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, me voy a esta celda en diagonal aquí y esa sería la celda B2, que es la columna B y la fila 2. Esa es su coordenada de la celda. ¿Listo? Y así. Si me voy a la celda, esta celda D5, ahí está, ¿no? La columna D y la fila 5. ¿Listo? Y fíjense que si yo selecciono un rango, que es de esta manera, siempre me toma como referencia la primera celda de entrada, ¿no? Que es el D5. Si yo selecciono ahí, me toma como referencia la primera celda, el C7, de este rango. Entonces eso hay que saberlo, sí o sí. Entonces, una celda queda determinada por la columna y fila, ¿no? Siempre que hagamos un llamado, por ejemplo, a una celda, vamos a tener que primero ingresar su columna y luego su fila. De esa manera. Listo. Ahora, aquí esto yo he digitado, no sé. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos saber cuántas filas tenemos en Excel, ¿no? Vamos a presionar control y flecha hacia abajo para llegar a la última fila. A ver, todos control y flecha hacia abajo. Y ustedes pueden visualizar que tenemos 1.048.576 filas. ¿Sí? Y para regresar hacia arriba, nuevamente hacemos control y flecha hacia arriba ahora, ¿no? Ya no flecha hacia abajo. Control y flecha hacia arriba. Y regresamos al principio. Lo mismo vamos a ver cuántas columnas tenemos, pero en este caso vamos a ver hasta qué combinada llega, ¿no? Vamos a ir control y flecha hacia la derecha. Tenemos hasta esta combinación, ¿no? X, F, D. ¿Sí? Fíjense cuántas columnas nomás hay, ¿no? ¿Sí? Hay muchas columnas que podemos trabajar. Entonces voy a presionar control y flecha a la izquierda y regreso al principio. Ya estaría en esta ubicación. ¿Listo? Voy a borrar esto. Vamos a ver ahora cómo ingresamos datos a una hoja de cálculo. Nosotros podemos ingresar datos de dos maneras. Mira, por ejemplo, yo voy a ingresar cualquier información así. Y si yo quiero ingresar en otra celda, por ejemplo en el D4 en este caso, le doy clic ahí y sale, ¿no? Le doy clic en el F4 y sale y se sale. Y puedo seguir digitando. ¿Sí? Si yo quiero digitar hacia abajo, entonces voy a digitar así cualquier número, cualquier valor y doy Enter y el cursor baja, ¿no? Le doy Enter, digito, le doy Enter y el cursor va bajando. Así. ¿Listo? De esa manera. Esto es muy importante, ¿sí? Apréndanlo. Por ejemplo, si van a digitar hacia abajo mucho, entonces con el Enter, ¿sí? Es mejor. ¿Cómo borramos el contenido de una celda? Simplemente nos posicionamos sobre ese valor, sobre esa celda, y voy a presionar Delete o suprimir. Y lo borro, ¿no? Delete, suprimir. Si quiero borrar estos dos valores, selecciono entonces todo esto con el clic y sin soltar, arrastro desde el centro, ¿sí? Siempre desde el centro. Eso va a quedar como una directriz, ¿sí? Siempre desde el centro, ¿sí? Porque no evitemos trabajar desde los costados, siempre desde el centro. Por ejemplo, quiero borrar todo eso, entonces selecciono todo y le doy delete o suprimir. Y ya estaría limpio nuevamente nuestra hoja de cálculo. Aquí hay algunos mensajitos que nos mencionan, me dice, para conocer esto ya lo hicimos, ¿no? Control más flechas, rango matriz, conjunto de celdas, ¿no? Ahora me dice, se puede fijar u ocultar la barra de herramientas.
Lo he copiado dos veces, incluso, a ver. Esto se refiere, por ejemplo, en muchos casos para trabajar necesitan espacio y le dan en esta flechita que está aquí, en la parte derecha superior. Si le dan en esta flechita, se va a contraer la cinta de opciones, ¿no? Toda la barra de herramientas. Mira, le voy a dar clic y se oculta. Entonces, si yo le doy a inicio, por ejemplo, y por ejemplo voy a poner algo por ahí, si yo le doy clic, nuevamente se oculta, ¿no? Y así no podemos trabajar. Entonces yo he visto que muchos preguntan así en internet, ¿no? Están buscando tutoriales, cómo hacen para que otra vez nos muestre. Entonces para que no nos pase eso, simplemente vamos a ir a inicio o a cualquier pestaña, voy a ir a inicio en este caso, y eh, voy a poner en blanquito que dice aquí anclar. Anclar significa ponerlo fijo, ¿no? ¿Sí? En ese botoncito le voy a dar clic y ya se va a quedar así. Pues ya voy a poder trabajar normal y ya no se va a esconder nuestra cinta de opciones. Entonces veo que mucho pasa eso y ahora ya pueden ustedes lo suben, normal lo pueden subir y si para que nos dé espacio lo subimos, ¿no? ¿Sí? Pero si queremos que esté fijo esto para poder trabajar más rápido, entonces lo fijamos nuevamente de esta parte de este botoncito. Le doy clic y ya se queda fijo. Y ya no se esconde, ¿no? De esa manera. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la parte de ingreso de datos. Nosotros vamos a poder ingresar cualquier información a Excel. Ahora voy a ir a la hoja 1.2 que dice tipos y formatos de números. Ahí le voy a dar clic y ya estoy en esta hoja. ¿Sí? Y aquí viene lo importante del tema, ¿sí? Aquí viene lo importante, como se dice, de la noche. Tipos de datos. Cuando nos referimos a tipos de datos, tenemos en proporción dos grandes, ¿sí? Dos grandes tipos de datos, que son los textos y los números, ¿sí? Luego tenemos datos que son complementarios, tipos de datos complementarios como fecha, booleano y moneda. Entonces, en este momento nos vamos a enfocar en estos dos. Es muy importante. Por ejemplo, tipo de dato texto. Por ejemplo, si yo escribo un nombre cualquiera, voy a escribir, por ejemplo, Pamela, así. Le doy Enter. Y fíjense que se escribió Pamela, ¿no? ¿Sí? Otro tipo de dato de tipo texto es lo siguiente. Por ejemplo, los códigos. Por ejemplo, algunos ponen U, 2 o 3 a sus productos. Entonces, también es un tipo de dato texto. Los que contienen caracteres y números, por ejemplo, uno 2 y contienen arroba, por ejemplo, sí, o guión bajo, o slash, también son de tipo de texto, ¿no? Se puso un hipervínculo, si nosotros le vamos a dar clic, siempre se va a abrir como un mensajito, así, ¿no? Va a pensar que queremos enviar algo. A esto, cuando nos sale esta rayita, se le conoce como hipervínculo, ¿sí? Pues nosotros no nos hacemos problemas, lo ponemos al costado nada más. Entonces, esos son tipos de datos texto. Ahora vamos a ingresar tipos de datos numéricos. Por ejemplo, voy a ingresar 12. Ahora voy a ingresar 1.3. Y ahora voy a ingresar menos 4, así. A ver, ustedes ingresen o prueben los valores ahí. Listo. Entonces aquí viene el detalle de lo que muchos, incluso con un nivel avanzado profesional, cometen este tipo de, o sea, mejor dicho, no detectan este tipo de errores, ¿no? O este tipo de alineaciones. Los tipos de datos, los tipos textos, sí, los datos tipo texto, se alinean siempre a la izquierda. Fíjense cómo está alineado Pamela aquí. En la celda está ubicado hacia la izquierda, ¿no? En esta celda también cómo está ubicado esta información hacia la izquierda. Y en esta celda también este tipo de dato, este dato está ubicado hacia la izquierda. Entonces siempre los tipos de datos texto
se ubican, se alinean hacia la izquierda. Y fíjense los numéricos, ¿qué pasó? Todos se fueron hacia la derecha. Todos C1.3 y -4 se han ido a la derecha. Entonces es la manera como nosotros vamos a diferenciar o vamos a detectar si se trata de un tipo de dato numérico o texto. Y ahora ustedes se preguntarán, pero ¿para qué sirve eso, no? Es muy importante, por ejemplo, para los cálculos, ¿sí? Hay momentos donde no va a salir error y cuando nos sale error, a veces vamos a intentar modificar de hacer todo lo posible para que no funcione y puede ser que en ese caso no funcione. Ahora, si usted es el decimal, por ejemplo, aquí, si esto se lo ha puesto hacia la izquierda, es porque usted es el decimal, no es con punto. Usted es el decimal, de repente es con coma. Si ustedes han digitado 1.3 y se le ha puesto hacia la izquierda, es porque no lo está reconociendo como número, lo está reconociendo como texto. Entonces deben ponerle coma, ¿no? A ver ese detalle, a ver, por ahí si alguien tiene ese problema. Nadie, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver en qué caso se presentan estas situaciones. Mira, por ejemplo, solamente quiero que lo visualicen. Voy a poner lo siguiente, voy a poner dólar 20. Así, ¿listo? ¿Alguien me puede decir qué tipo de dato es este valor de aquí? A ver, pueden comentar en el chat, pueden usar el micrófono. Texto, muy bien, Manuel. El otro. Ok, correcto. Muy bien, correcto, sí, correcto. A pesar que parece un número, es texto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mayoría que comete este tipo, como se dice, o sea, no se da cuenta de estos tipos de situaciones, ¿no? Que se ponen a calcular con estos valores y siempre le va a dar error. Por ejemplo, mira, yo lo voy a poner aquí al costado un 2, ¿sí? Y voy a poner lo siguiente, voy a digitar igual, ¿sí? Porque toda fórmula, y esto lo vamos a ver más adelantito, toda fórmula inicia con un igual, ¿sí? Voy a seleccionar esta celda, le doy clic nada más y voy a poner más esta celda de aquí. Selecciono simplemente la celda y listo. Y le voy a dar enter. ¿Y qué me sale aquí? Me sale el símbolo de error, ¿no? Este es de error, ¿sí? Valor, hashtag valor, error. ¿Por qué me sale error? Porque este dato está como texto y no lo puedo calcular con un numérico, ¿no? Texto más número me va a salir error. Es muy diferente a tener así. Por ejemplo, yo voy a tener aquí 20 y aquí le voy a dar moneda, así, inglés, así. Así. Y aquí le voy a poner 2 y voy a poner igual y selecciono esta celda, clic más esta celda. Y ahora sí me bota un cálculo correcto. Entonces, cuando muchos se encuentran con este tipo de errores, como se dice, se frustran, ¿no? O sea, veo que en muchos casos piden ayuda, así a páginas, por grupos, y no se están dando cuenta de como se dice, este simple detalle, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esto, sí, es muy importante que lo sepan, cómo está la alineación, ¿no? Si está a la izquierda, es texto, si está a la derecha, es número. Por más que pareciera un número, si está a la izquierda, es texto, ¿sí? Listo, ahí lo vamos a dejar entonces. Entonces, esa situación tener muy en claro. Ahora, vamos a ver los tipos de datos complementarios como fecha. Una fecha, por ejemplo, nosotros lo ingresamos de manera tradicional, ¿sí? Lo podemos poner 01 slash, a ver, 01 slash, lo voy a poner 10 slash 2023, ¿no? Que es la fecha de hoy. Así. Ese es un tipo de dato fecha. Listo.
Ahora, un tipo de dato booleano es el que acepta solamente verdadero, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, o acepta falso, nada más. El tipo de dato booleano acepta solamente estos dos valores. El tipo de dato moneda, por ejemplo, si yo le doy 50 aquí, lo puedo poner en el formato que yo deseo. Voy a la cajita de número. Aquí en la cajita de número aquí está todos los formatos de número, ¿no? Voy elijo este billetito y pongo, por ejemplo, dólar inglés de Estados Unidos. Y me sale así, $50. Me dice Jonathan, muy bien. Listo. Por ejemplo, aquí me salió muchos ceritos, ¿no? ¿Cómo hago para quitar esos ceritos que no tienen valor? Entonces, eso está aquí también en la cajita de números. Aquí hay varios ceritos. Voy a la derecha, ¿no? Disminuir decimales. Entonces le quito 1, le quito 2 y lo dejo así. Es por eso que siempre vamos a usar en estos principios, vamos a usar estas tres cajas mayormente. ¿Listo? Ahora aquí me dice formatos de número, moneda. Es lo mismo aquí, ¿no? Sí, podemos poner cualquier monedita y lo podemos cambiar incluso. Por ejemplo, si yo voy a formatos de número, aquí voy a estas moneditas con mi billetito. Doy esta flechita hacia abajo, puedo escoger cualquier moneda. Si no encuentro la moneda que quiero poner, voy a más formatos de contabilidad y ahí lo voy a encontrar. Por ejemplo, ahora voy a elegir el de España, España, euro. Así. Me pone muchos ceritos, entonces voy a la cajita de número y le quito decimales aquí con disminuir decimales y lo dejo así. Y ya está. Listo. Porcentaje, por ejemplo, voy a poner 0.5. ¿Cuánto me representa el porcentaje esto? Entonces lo selecciono. Ojo que Excel siempre trabaja en base a qué, ¿no? O sea, siempre tenemos que seleccionar si queremos cambiar algo. Excel no va a ser tan inteligente de decir, seguro quiere cambiar eso, ¿no? Siempre tenemos que seleccionar lo que queremos cambiar o darle formato. Entonces lo que yo quiero darle formato es este valor de aquí. Entonces ponerle porcentaje. Lo selecciono, le doy clic nada más. Voy a la cajita de número y elijo el porcentaje que está aquí. Le doy clic y dice 50%. Y por ejemplo, fracción podría ser 1.5. Lo voy a poner así. Si yo quiero ponerle este valor en fracción, le doy clic ahí, voy a la cajita de número, donde dice general, esta flechita hacia abajo, y elijo fracción. Y ya tengo en fracción, ¿no? 1, un medio, ¿no? 1.5. De esa manera. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que los datos numéricos, como me menciona el mensajito aquí, que los datos numéricos se alinean hacia la derecha, ¿no? Todos los numeritos se guían a la derecha. Y los de textos hacia la izquierda. ¿Listo? Vamos a ir ahora al tema, a la hojita 3, que dice 1.3 referencia celdas. Le voy a dar clic y ya lo tengo ahí. A ver, todos ahí. Me dan la manito arriba, los que llegaron ahí. Bien. Esto va a ser la base central de todas las funciones que vamos a desarrollar, ¿sí? ¿Listo? ¿Por qué es la base central? Porque vamos a hacer referencia a celdas. ¿Por qué es importante trabajar con referencias a celdas? Para automatizar, ¿sí? Automatizar cálculos, ¿sí? Para eso nos sirve Excel. Mira lo que vamos a realizar en este ejercicio. Me dice área del triángulo de base 3 y altura 4. Vamos a usar un método donde sea sin referencia a celda, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el área de un triángulo? Ustedes recordarán que el área de un triángulo es base por altura entre 2, ¿no? ¿Sí? Así. Esa es la fórmula, ¿no? Base por altura entre 2. Entonces, yo el cálculo que realice, cualquier fórmula, cualquier función, siempre va a empezar por un igual, ¿sí? Aquí lo voy a poner como detalle para que no se olviden.
toda fórmula o función siempre inicia por un igual. O que sería lo mismo que que el simbolito igual, ¿no? Eso. Toda fórmula o función siempre inicia por un igual. Entonces, si yo quiero hacer el cálculo para esto, entonces voy a poner primero igual. Por ejemplo, voy a hacer sin referencia a celda, ¿sí? Voy a poner igual. Y me dice la base. Ah, la base es 3. Entonces pongo 3. Escribo 3 por altura. La altura es 4. Entonces lo pongo por 4. Entre. Entonces pongo slash entre 2. Así. Eso sería el área del triángulo, ¿no? Y le voy a dar enter. Y me calcula el área del triángulo. Aquí me sale ¿cuánto? 6. A ver, todos llegaron ahí. Esa es la fórmula. 3 por 4 entre 2. Me dan la manita arriba los que llegaron ahí o los que no pueden. Normal pueden comentar. El por es el asterisco, ¿sí? Asterisco es por. No vayan a poner X. Listo. Entonces el asterisco es el por, que representa la multiplicación. Le voy a dar enter y me sale 6, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me dicen, no, calcúlame el área del triángulo de base, nos cambian, ¿no? Nos ponen 5 y ahora me ponen, aquí me voy a poner 4. Con doble clic, fíjense, le he dado doble clic y de ahí me deslizo, ¿sí? Me desplazo. Porque este texto solo pertenece a esta celda, está en el A2, no está en el B2. Si ustedes seleccionan el B2, está vacío. Este texto solo está escrito en el A2. Parece que también está en el B2, ¿no? Pero no comparte. Son celdas diferentes. Toda la información, el contenido está en la celda A2. Por eso le doy doble clic y puedo cambiarlo ahí. Me deslizo a donde quiero cambiar el número de ahí. Entonces lo borro y lo pongo otro valor. Lo voy a poner, por ejemplo, 6. A ver, todos llegaron ahí. Muy bien. Entonces, ahora me piden el área del triángulo de base 6 y altura 4. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que cambiar aquí, ¿no? Entonces tendría que dar doble clic y borrar el 3. Ahora borro el 3, lo pongo 6 y la altura sí lo dejo así, ¿no? Y le doy enter. Y me sale 12, ¿no? Que es el área del triángulo. 6 por 4 entre 2. Así. Pero ¿qué pasa cuando yo trabajo con referencia a celdas? Si no quiero estar cambiando aquí en la fórmula y estar cambiando cada rato. Por ejemplo, yo puedo hacer la fórmula del resultado aquí tomando como referencia estas dos celdas. Estas son celdas, ¿sí? Son celditas independientes. Entonces el resultado va a ser, mira, le voy a poner aquí doble clic y voy a escribir igual. Y escribo que es esta celda, ¿sí? Porque ahí va a estar el valor de la base, ¿sí? Por la altura donde va a estar aquí en esta celda. Y todo eso lo voy a dividir entre 2, así. Ahora, aquí hay un detalle importante. Las celdas que están en colorcito celeste, rojito, no es porque Excel quiera que esté decorativo, no, no, para que se vean más bonitos los cuadritos, no. Excel lo hace para que nos referenciemos. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos B12, el celeste está aquí, a eso está haciendo referencia. Y el B13 está aquí abajo, a ese valor está haciendo referencia, ¿sí? No es porque Excel quiere ponerle colorcitos, sino para que nos guíe, ¿no? Es para referenciarnos. ¿Listo? Entonces así quedaría en esta forma, ¿no? Que sería la base, que esto va a estar aquí el valor de la base, y luego aquí en la parte inferior va a estar la altura,
Y todo eso lo voy a dividir entre 2. Y le voy a dar enter. Y me sale 0 por el momento porque no hay información, ¿no? Pero si yo ingreso a la base que me dice 6, aquí arriba voy a ingresar 6 entonces. Y en la parte inferior voy a poner 4. Así. Y automáticamente obtengo el resultado. A ver, ¿lo vieron de esa manera? Si no lo pueden hacer con celdas vacías, entonces pueden poner el número aquí y se pueden guiar. Entonces sería igual a, lo borran esto, lo ponen los números ahí y trabajan así. Ponen igual, seleccionan la celda de la base por la celda de la altura ahora y todo eso dividido entre 2. Aquí debería ser entre paréntesis, pero como no es necesario, lo dejamos así. Enter. Y ya está. Me saldría 12, ¿no? Sí, ¿lo pudiste ver ahora, Manuel? Sí, correcto, profe, gracias. Ok, listo. Siempre guiarse por los colores. Los colores es lo que va a indicar. Más adelante vamos a aprender cómo desplazar celdas, ¿sí? Cómo desplazar las celdas en las fórmulas. Y eso va a ser el plus de esta clase. Entonces lo dejamos así. Entonces, ¿qué pasa ahora si nos dicen área del triángulo de base 10 y altura 5? Entonces, nada más lo cambio aquí. 10 y 5. Y voy a tener el área, ¿no? Entonces, vean que se está automático, ¿no? Lo voy a cambiar ahí, por ejemplo, base 2 y altura 3. Lo cambio nada más ahí. Y en el resultado me va a dar la respuesta correcta. Entonces, en Excel siempre vamos a trabajar de esta manera. Tratar de trabajar siempre. Lógicamente que va a haber excepciones donde vamos a tener que trabajar así, pero mayormente de esta manera. Porque queremos que el proceso sea limpio y automático, ¿sí? Listo. Y así ustedes pueden hacer para el área de un cuadrado, el volumen de un cono, de un prisma, demás, ¿no? Sí, ya depende de ustedes. Para que puedan aplicar estos métodos de esa manera. Entonces, vamos a trabajar en Excel mayormente de esta manera, haciendo referencias a celdas y no ingresando valores, ¿no? Aquí hemos ingresado valores. Por ejemplo, si nos pedía 2 y 3, tendríamos que cambiar 2 aquí y el 3 ahí en la fórmula, ¿no? Imagínate que sea una fórmula muy larga, muy grande, no vamos a estar cambiando todos los números ahí, si podemos cambiarlo en celdas nada más, ¿no? Podemos poner ahí 2, 3 y ya está. Listo. Ahora vamos a ir a la 1.4, a la hojita 1.4, donde dice estilos y formatos. Listo, vamos a ver estilos y formatos. Con este menos más yo puedo dar zoom, aumentar el zoom o disminuir, ¿no? Entonces vamos a ver algunos formatos, ¿sí? Y algunos estilos que le podemos. Aquí me dan esta información, de esta manera no se ve presentable, ¿no? ¿Sí? Me dicen prácticas, me dan así aquí vacío, y aquí me dan nombres, y aquí me dan los nombres de los estudiantes, y aquí sus notas. Entonces de esta manera no lo puedo presentar de esa manera, no se ve un poco desordenado. Entonces vamos a darle formato para que esto quede bien bonito. Como esto representa una nota, aquí está otras notas, y aquí dice prácticas, entonces lógicamente esta sería la práctica uno, ¿no? Entonces escribiría así, práctica, práctica uno, así. Lo dejo ahí, clic y ya está. O sea, el todo saco el clic de ahí, ¿no? Esto sería práctica 2, escribo práctica 2, así, separadito. Le doy clic aquí, y ya está.
¿Listo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera 10 prácticas? No me voy a pasar escribiendo, ¿no? Práctica 3, práctica 4, práctica 5, práctica 6. Imagínate, me tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí entra a tallar Excel. Excel es muy inteligente y reconoce el patrón. Reconoce el patrón, ¿no? Entonces, fíjense que si yo quisiera poner práctica 3 aquí, escribiría práctica 3, ¿no? Pero si yo quiero, puedo hacer lo siguiente, o lo que debo hacer, ¿no? Me posiciono en la celda donde dice práctica 2 y nos sale un puntito verdecito en la parte inferior derecha. Un cuadradito, ¿no? Chiquitito esto. Desde ahí, donde me sale ese más negrito, le doy clic y sin soltar desplazo hacia la derecha. Y fíjense que me dice práctica 3, práctica 4, práctica 5 y lo puedo llevar hasta ahí. Y automáticamente uso el auto relleno para completar. A ver, ¿todos lo vieron ahí? ¿Listo? Aquí lo voy a hacer de nuevo, sí, y al final lo voy a borrar. Voy a poner, por ejemplo, nota 1 aquí abajo. Nota 1. Si yo quiero poner nota 2, nota 3, hasta nota 5, por ejemplo, simplemente me voy a este puntito verde de la esquina inferior, clic, y sin soltar lo desplazo hasta el 5. Y fíjense que el autorrelleno de Excel lo hizo, ¿no? Y ya no estamos escribiendo nota 2, nota 3. ¿Listo? Entonces, esa es la manera que vamos a trabajar siempre. De esa manera. Pero ¿qué pasa? Hemos usado solamente fíjense que solamente hemos usado hemos dado clic aquí en la parte inferior y le doy clic y sin soltar arrastro, ¿no? Me dice nota 6 y nota 7. Si lo suelto ahí, me sale nota 6, nota 7. Pero, ¿qué pasa si hago lo siguiente? Mira, voy a escribir aquí abajo nota 1, ¿sí? Y ahora voy a posicionarme ahí en ese más, en ese verdecito, le doy clic y presiono control y lo voy a llevar a la derecha. Fíjense que todo me va a copiar igual con control. Me pone nota 1, nota 1, nota 1, todo. A ver, ¿llegaron ahí? Entonces, cuando uso el clic normal o arrastro, me va a rellenar progresivamente, ¿no? Y cuando uso control, presionando control, me va a rellenar el mismo valor. Entonces ya puedo hacer uso de esos dos atajos. Lo voy a borrar todo esto, si selecciono todo así, desde el centro, siempre desde el centro. Doy clic y selecciono todo este rango así. Suelto y le doy suprimir o delete. Y lo tengo limpio nuevamente. Y aquí también voy a borrar todo esto, delete o suprimir, selecciono todo desde el centro y así. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Listo? Ahora voy a ponerle a todo esto, lo voy a poner bordes, ¿sí? Le voy a poner bordes a todo. Voy a seleccionar desde el centro aquí, me posiciono en el centro, selecciono así, toda esta área. Desde el centro, selecciono así y voy a la parte donde dice fuente, ¿sí? Aquí están los bordes, los rellenos, los colores, todo. Dice fuente, voy a este cuadradito y voy a dar en esta flechita que está este triangulito, ¿no? Una B. Flechita hacia abajo y voy a escoger todos los bordes. Aquí hay más criterios que puedo hacer, pero voy a escoger el que dice todos los bordes. Y me puso de esta manera. A ver, todos llegaron ahí, me dan manito arriba o cómo van. Muy bien, listo. Listo.
Ahora, prácticas quiero que abarque a estos tres, porque prácticas debería estar en el centro, ¿no? Abarcando los tres. Pero prácticas, si yo me fijo, solamente está tomando la celda B1. En C1 no hay nada y en D1 no hay nada tampoco. ¿Cómo hago que prácticas se ubique en el centro de estas tres celdas? Muy sencillo, sí. Vamos a seleccionar todo desde el centro de donde dice prácticas. Selecciono estas tres. Voy a la parte donde dice alineación y pongo combinar y centrar. Le doy clic y nos puso en el centro. Si no tienen combinar y centrar ahí, entonces tienen que darle en esta flechita hacia abajo, aquí. Y en la parte donde dice alineación, ahí dice combinar celdas aquí. Tiene que estar en azul y le dan a aceptar para que se ponga en el centro. Entonces fíjese que ahora todo esto es como una celda, ¿no? Cuando selecciona ahí, todo es una celda, ¿no? A pesar que son tres celdas fusionadas. A ver, llegaron ahí. Muy bien, listo, Manuel. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle borde también. Selecciono y voy a fuente y elijo esta flechita hacia abajo y le elijo todos los bordes. Y ya les puse bordes. Y ya tengo de esta manera, ¿no? Ahora le voy a poner colorcitos. Simplemente selecciono, por ejemplo, prácticas y voy donde dice fuente y aquí no. En este botecito de pintura ahí puedo escoger el color que yo quiero. Voy flechita hacia abajo y puedo escoger el color que yo desea, ¿no? Por ejemplo, voy a elegir este. Ustedes elijan otro color si desean, no hay problema. Listo, le puse un color. Toda esta cabecera también lo voy a poner otro color. Por ejemplo, selecciono desde ahí, desde el centro siempre, desde la 2 hasta el final. Y voy aquí a fuente en este botecito y voy a elegir otro color. Ahí. Y los nombres también. Selecciono los nombres desde Ana hasta el final, Juan, y voy a escoger otro color. Ahí. Le doy clic y ya está. A ver, todos llegaron hasta ahí. Muy bien. Puedo ponerle cursiva, por ejemplo. Selecciono todo esto, todo este nombres, y voy donde dice fuente y aquí dice acá, ¿no? K de cursiva. Le doy clic. Fíjense cómo se inclinó, ¿no? Los textos. Listo. Muy bien. Voy a hacer cálculos aquí, ¿sí? Vamos a entrar ya de lleno a lo que son las fórmulas, los cálculos. Aquí tengo notas para Ana, práctica 1, práctica 2, práctica 3. Vamos a hallar, por ejemplo, la suma, ¿sí? Voy a poner aquí la suma. No, bueno, lo vamos a hacer mejor en la siguiente hoja. Vamos a hacer mejor en la siguiente hoja. Vamos a aprender aquí cómo aplicamos formato. Vamos a ver aquí los textos que nos dicen los formatos no tienen ninguna influencia sobre el cálculo. Pero aquí lo voy a reducir. Aquí me dice un anuncio, ¿no? Los formatos no tienen ninguna influencia sobre el cálculo. O sea, los colores, los bordes que yo le voy a dar, las fusiones, no tienen ninguna influencia sobre el cálculo que yo realice. O sea, si yo le pongo aquí otro color y voy a calcular con estos datos, no va a tener ninguna influencia, ¿no? Qué color tenga. Solamente es para tema de visualización, para la parte visual. Luego aquí el siguiente anuncio me dice, todo lo que tiene que ver con formatos de texto, relleno, color está en la caja de fuente. O sea, aquí no, esta caja de fuente. Ahí lo vamos a encontrar. La siguiente me dice, la caja de alineaciones nos permitirá darle posición, ubicación. O sea, esta cajita vamos a poder posicionar, ubicación, alineado, centrado y combinado. Todo lo que tiene que ver con alineación, posición de los textos, vamos a ir aquí a esta cajita de alineación.
Ahora vamos a ver cómo pegamos formato, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ponerle el mismo formato que está aquí, quiero ponerlo aquí abajo. Uno sería hacer lo mismo, ¿no? Ir a bordes y todo eso. Pero también puedo pegar formato. Voy a prácticas, por ejemplo, quiero ponerle el mismo color a prácticas. Voy a dar clic y voy a hacer clic derecho. Y me sale aquí arriba un rectángulo, ¿no? Horizontal, donde está una brochita al final. Me dice copiar formato. Y le voy a dar clic ahí. Y me posiciono sobre prácticas y le doy clic. Y fíjese que automáticamente me copió el formato que tiene arriba. ¿Listo? ¿Cómo pego los valores de aquí a esta celda? Simplemente selecciono todo esto, por ejemplo, selecciono todos estos valores. Voy a poner control C, así. A ver, nuevamente, selecciono todo y presiono control C para copiar. Y lo voy a pegar aquí, en este inicio, ¿sí? Siempre en la celda de inicio. Ahí. Voy a poner control V y ya tengo la información abajo. Entonces aquí para repasar vamos a poner control más C, que es, a ver, recuerden ustedes, copiar, ¿no? Control más V, pegar, y control más Z, deshacer. Así. Entonces, siempre que queremos copiar algo, control C. Si vamos a pegar, control V. Y si queremos deshacer una tarea, por ejemplo, si algo nos hicimos mal, queremos regresar hacia atrás, hacemos control Z. Esto es muy importante que lo practiquen. Y ya no vamos a usar clic derecho, copiar, no. Simplemente atajos de teclado. Cuando nosotros usamos atajos de teclado, va a hablar muy bien de nosotros, ¿no? En cualquier lugar que estemos desarrollando algún trabajo de Excel. El que dominemos teclado va a ser muy importante. Entonces voy a seleccionar todo esto, lo voy a poner un color para que ustedes no lo olviden. Ahí lo voy a poner, por ejemplo, amarillo así. Importante. ¿Listo? Ahora, quiero que, por ejemplo, quiero pegar todo este formato aquí. ¿Sí? Quiero que tenga el mismo formato de arriba. Entonces, si quiero que todo ese formato quiero copiarlo aquí abajo, entonces selecciono así todo. Selecciono todo. Voy a darle clic derecho y voy a escoger esta brochita, ¿no? ¿Sí? Dice copiar formato. Le doy clic y siempre doy en la celda inicial de donde quiero dar formato. Ahí, de donde dice nombre, ¿no? Esa es la celda inicial. Aquí arriba la celda inicial es el nombre. Aquí la celda inicial debe ser también nombre. Le doy clic y automáticamente me copió el formato de arriba en la parte inferior. Y ya no tengo por qué estar dándole borde, poniéndole color, intentando buscar el color, ¿no? Igual. ¿Listo? ¿Llegaron ahí? Me dan manita arriba o alguien por ahí no le sale, normal, pueden comentar. Bien, Manuel. Los demás, muy bien, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, mira, yo voy a seleccionar todo este valor de prácticas 1, ¿sí? Selecciono todo eso y voy aquí arriba donde dice fuente. Voy a elegir un relleno, por ejemplo, un relleno cualquiera. Este color. Si ustedes eligen otro color si es posible, no hay ningún problema. Voy a elegir eso y ya. Siempre el formato trabaja
mejor dicho, de tú a tú, ¿no? O sea, si yo elijo dos celdas, aquí también tengo que dar formato, puedo tener que dar formato a dos celdas. Si elijo tres celdas, voy a dar formato a tres celdas o a tres celdas de cualquier valor. Fíjese lo que va a pasar. Si selecciono tres celdas así, voy a dar clic derecho, voy a poner la brocha, ¿no? De copiar formato. Doy clic y por ejemplo quiero poner ese colores a 4, 7 y 10 aquí. Le doy clic entonces en el 4 y me puso solamente esos tres valores. ¿Listo? Y si yo selecciono por ejemplo todo aquí, doy clic derecho y pongo copiar formato, aquí la brochita, y si elijo por ejemplo desde aquí, desde el 9, se pinta todo, ¿no? La cantidad de celdas que hemos seleccionado. Entonces puedo hacer atajo, ¿no? Dar formato por partes o dar formato todo, como lo hicimos al principio. ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente hoja. Ojo, esto tienen que repasar. Control C, Control V, Control Z. Aquí en la siguiente hoja dice celdas, rangos, fórmulas 1. Vamos a traer nuestra información de la hoja 1.4. Voy a la hoja 1.4, ahí, y voy a seleccionar toda esta información desde A1, toda esta tablita, así, desde el A1. Desde el centro, selecciono todo y voy a presionar Control C. ¿Listo? De esa manera. Y voy a la hoja donde dice 1.5 celdas rango, ¿no? Le doy clic ahí y lo puedo pegar en cualquier ubicación, ahí, ahí o ahí. Lo voy a pegar ahí en el A1. Voy a presionar Control V para pegar y ya está. Ya tengo la información que estaba en esta hoja, ahora aquí. A ver, ¿todos hicieron eso o a alguien no le sale? Listo, entonces. Entonces voy a la hoja donde dice celdas, rangos y fórmulas. Listo, voy a trabajar sobre eso, las fórmulas, los rangos y las celdas, ¿no? Si quiero lo borro aquí el color, o si quiero lo puedo dejar así. O si no, le doy formato a todo, ¿no? Selecciono todo esto, voy a poner clic derecho, pongo copiar formato, lo voy a pegar ahí. Nuevamente lo selecciono, clic derecho y pongo copiar formato y lo pego ahí. Y ya para que todos estén con el mismo color. A ver, todos llegaron ahí. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer los cálculos y vamos a entrar ya a las fórmulas. Voy a poner aquí suma y se copia el formato contiguo, ¿no? Aquí voy a poner promedio. ¿Listo? Voy a calcular aquí la suma, ¿sí? De notas de Ana. Entonces, ¿cómo calcularía la suma? Con una fórmula sería de esta manera. Siempre anteponemos el igual, pongo el igual y elijo las notas de Ana, ¿no? La primera nota de Ana está aquí en esta celda, entonces doy clic, más la segunda nota de Ana, práctica 2, está aquí, le doy clic, y la tercera está aquí. ¿Listo? Entonces sería B3 más C3 más D3. Fíjense el orden, siempre en Excel es importante el orden, fila por fila. B3 más C3 más D3. De esa manera. Y le voy a dar Enter. Y tendría la suma de notas de Ana. Entonces fíjense que si yo cambio aquí un valor, por ejemplo, le voy a poner 8, automáticamente nos cambia la suma. Del 6 lo voy a cambiar, por ejemplo, a 7
y automáticamente cambia la suma. A ver, hagan ese ejercicio. ¿Listo? Entonces eso es trabajar de manera automática, ¿no? Cuando hacemos referencia a celdas. ¿Listo? ¿Cómo usamos el autorrelleno de Excel? Muy sencillo. Cuando tenemos información al lado izquierdo, ¿sí? Vamos a hacer doble clic. O la otra opción es jalar desde esta parte inferior, de ese más, le doy clic y sin soltar arrastro hasta el final. Y voy a obtener la suma para todos de manera automática. A esto se le conoce como referencia relativa. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? En la siguiente clase. Entonces, yo cómo sé si está calculando muy bien estos valores. Simplemente tengo que saber que está haciendo la referencia correcta. Mira, voy a ir a la 24, le voy a dar doble clic en el centro. ¿Y qué valores me se está tomando? B3 más C3 más D3. ¿Está correcto o no? Sí, ¿no? Porque están las notas de Ana. Voy a la siguiente celda donde dice Julián, aquí el 21, le doy doble clic. Y fíjense qué celda me está tomando. B4 más C4 más D4. Entonces está bien. Y así me voy a dar cuenta. Voy a donde está José. Doy doble clic. Y B5, las notas de José, ¿no? Todos los B5. B5, C5 y D5. Entonces está correcto. A esto lo que hemos realizado se le conoce como autorrelleno, ¿no? ¿Qué es lo que hace el autorrelleno? Que cada vez que la fórmula baje, o sea, aquí lo que estamos jalando hacia abajo son fórmulas. Cada vez que nosotros bajamos la fórmula, también se bajan todas las selecciones que hemos hecho arriba. Si bajamos hacia abajo, toda esta selección se va a bajar una posición. Si seguimos bajando, se va a seguir bajando aquí. Y fíjense, al final puedo ir doble clic y me está seleccionando las celdas correctas, las notas de Juan. La nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y está en colores, ¿no? Sí. Y le voy a dar enter y ya está. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? A ver, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí una alumna, por ejemplo, voy a agregar aquí a Luisa de esa forma. Voy a poner una nota 1, 3, 5 y 9. Fíjense que automáticamente ya me calculó la suma, ¿no? Simplemente puse los valores aquí y me jaló la suma aquí. Excel lo detectó que quería hacer el mismo cálculo. 3 más 5 más 9, 17. A ver, todos ahí. Muy bien. Luisa lo voy a poner en mayúsculas así para que esté igual que todos. Pongo un mayús o Luisa así. Listo. Entonces yo puedo dar doble clic en el 17 y puedo ver qué referencia, a qué celda está haciendo referencia, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo esta celda rojo la encuentro en otro lugar? Mira, yo lo voy a desplazar y le voy a enseñar cómo se desplaza celdas. Vamos a suponer que para ahí cogió mal la fórmula y ese rojito está arriba, ¿sí? Entonces yo vengo a ver la fórmula de Luisa porque algo no cuadra, ¿no? Aquí debería ser 3 más 5 más 9, debería ser 17, pero me está saliendo 22. No es que Excel ese día no tenía ganas de trabajar y me hizo como el cálculo, sino que algo está mal en la fórmula, ¿no? Entonces voy a dar doble clic y fíjense a dónde está referenciando la celda. La nota 1 sí está bien, pero la nota 2 no es la de Luisa y la nota 3 sí está bien. ¿Todos vieron ese detalle ahí?
Entonces, ¿cómo hago para posicionar esa celda en donde corresponde? Simplemente me posiciono sobre encima de, no selecciono nada, simplemente me posiciono y donde me salen estas cuatro flechitas negritas, le voy a dar clic y sin soltar el clic voy a desplazar. Ahí debería ir la nota. Ahora sí estaría correcto. Si yo le doy enter, ahora sí me hace el cálculo correcto, que es 17. A ver, esto de desplazamiento de celda yo todavía lo mostraba en la clase 3 o 4, ¿no? Sí, pero ahora les estoy mostrando ahora para que ustedes vean que no es nada complicado, ¿no? Siempre vamos a trabajar con fórmulas y lo único que vamos a mover es celdas, si no vamos a estar escribiendo muchas fórmulas. Bien, entonces es así como nosotros vamos a mover las, las fórmulas, ¿no? ¿Listo? Voy a hacer lo siguiente, vamos a calcular el promedio ahora, voy a poner igual, ¿sí? El promedio, ¿cómo sería? Sería la suma, o sea, el valor que está aquí, lo selecciono, ese valor, entre, ¿entre cuánto tengo que dividir para llegar al promedio? ¿Cuántos son? Tres notas, ¿no? Entre tres. Y le doy enter. Y me sale 8. Le doy doble clic o arrastro, del clic de aquí, el más, le doy clic y arrastro o doble clic. Si arrastro, me salen estos valores. Y ya tengo el promedio para todos. A ver, ¿llegaron ahí? Muy bien, listo. Ahora, aquí veo que está un poco desordenado esto, entonces tengo que quitarle decimales, ¿no? Entonces selecciono todo, voy a la cajita de número y aquí dice disminuir decimales, estos ceritos que están aquí, a la derecha. Doy clic, 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 hasta quedarme con un decimal nada más. Ahí lo voy a dejar con uno. Si se me fue todos los decimales, entonces doy flecha hacia la izquierda y me aparece el decimal. Y tendría de esa manera. ¿Qué ahora me dice? Podría repetir. ¿En qué punto queda? Si me mencionas en qué punto. ¿El promedio? Allá. El promedio tiene esta fórmula. Es el E3 entre 3. O sea, el valor de la suma. O sea, simplemente dice igual. Sí, a ver, lo voy a borrar mejor. Puse igual, escribí igual. Sería la suma. O sea, selecciono nada más esta suma, la celda. ¿Sí? Entre el slash, entre 3, ¿no? Porque son tres notas. Sería la suma de notas entre 3. ¿Listo? Y le voy a dar enter. Y tengo 8.0. Le doy doble clic aquí y ya tengo el promedio para todos. ¿Listo? Entonces, esa sería una manera tradicional, ¿no? Nosotros vamos a ver el tema de funciones. ¿Sí? De hoy para adelante vamos a hacer full funciones. Entonces, voy a escribir aquí suma y voy a escribir aquí promedio. Fíjese que me copia el formato de aquí, ¿no? ¿Por qué pertenece a esa fila? Así lo he puesto, suma y promedio. A ver ustedes, escriban ahí suma y promedio. Aquí hemos usado el método tradicional de igual un celda más celda, ¿no? Y al final el promedio sería la suma entre 3. Entonces aquí vamos a usar funciones para hallar la suma y hallar el promedio. Ahora, toda función también inicia por un igual, ¿sí? Toda fórmula, toda función inicia por un igual. Y lo bueno de las funciones es que nos va a permitir
hacerlo más simple, ¿no? Más sencillo. Y encima Excel nos va a dar directriz, ¿no? Nos va a decir qué argumentos necesitamos. Entonces voy a usar la función suma para hallar la suma. Voy a poner igual y escribo suma. Y aquí cuando nos sale esta lista, quiero que elijan la función, ¿sí? Siempre quiero que elijan la función. No quiero que solamente escriban suma y se pongan a desarrollar porque puede ser que les salga mal. Cuando ustedes seleccionan la función de la lista con doble clic, fíjese lo que va a pasar. Le voy a dar doble clic a la función suma, la que está simple nada más que dice suma. Y me sale de esa manera. A ver, ¿todos llegaron ahí? Muy bien. Entonces siempre, a ver, esto lo vuelvo a repetir. Siempre elijan la función del cuadrito, ¿sí? Porque en las secciones anteriores me pasaba que no elegían la función y trabajaban así y no les salía el resultado, ¿no? Entonces para evitar eso siempre elijan la función con doble clic. Cuando esté en mayúscula ya estamos seguros. Y me sale como recomendación, me dice los argumentos en la parte inferior, ¿no? Un rectangulito chiquito, no sé si lo están mostrando en mi pantalla, pero dice número uno y número 2. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Dice número uno, número 2 y puntitos suspensivos. Listo. Ahí me dice Excel. Excel siempre toda función te va a recomendar, ¿no? ¿Qué argumentos? Esto es lo que sale ahí, número uno, número 2 se le llama argumentos. Excel me recomienda qué argumentos necesito. Me dice Excel, pásame el número uno, luego pones coma y pásame el número 2. De repente en ustedes dice punto y coma. Entonces si usted dice punto y coma, deben poner punto y coma. Pero si dice coma, ponen coma. ¿Sí? Para que le salga. Ojo con ese detalle. ¿Sí? Si dice punto y coma, van a poner punto y coma. Si dice coma, ponen coma. Entonces aquí me dice número uno, número 2. Yo puedo pasarle los números uno por uno de esta manera. Mira, voy a poner, selecciona el primer número. O sea, el primer número sería, para esta fila de Ana, sería el 8, ¿no? Selecciono esta celda. Así. Pongo coma. El número 2 me dice, ¿no? Ahora se pone en negrita el número 2. Selecciono la siguiente nota. Pongo coma. Y me dice el número 3. El número 3 sería práctica 3, ¿no? Que está aquí. Así. Y ahí serían mis tres valores. Ahí cerraría paréntesis. Así. A ver, todos ahí. La manito arriba, los que llegaron ahí. O a alguien no le sale, a ver, no hay ningún problema. Listo. Y ahí le doy enter. Después de cerrar paréntesis. Y me dice que la suma es 24. Coincide con el que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, correcto. Esa es una manera. Pero otro atajo es, lo voy a borrar esto, simplemente me posiciono ahí, lo voy a poner delete, está, lo borro. Voy a escribir nuevamente igual y escribo suma, selecciono la función como les menciono del cuadrito, de todas las funciones voy a elegir el que dice suma nada más. ¿Sí? Luego vamos a ver otras funciones más complejas, pero por el momento solo suma, doble clic y me dice número uno, número 2. Ahora ya no lo voy a pasar individualmente, sino que voy a seleccionar. Fíjese cómo voy a seleccionar. Me posiciono en el centro donde está el 8, ahí en la celda del 8. Le doy clic y sin saltar arrastro hasta el final. Así, con las líneas punteaditas. Y cierro paréntesis. Así. Cuando está de esta forma con dos puntitos se refiere a un rango, ¿no? ¿Sí? Un rango que era, lo recuerdan, un conjunto de celdas. Es más fácil, ¿no? ¿Sí? Listo, y le voy a dar enter y ya tengo la suma. Me dice la suma es 24. Aquí puedo dar doble clic para completar la suma de los demás. No, porque aquí no tengo valores, ¿no? Entonces solamente me queda arrastrar. Le doy clic aquí en este inferior, cuadradito, en ese más negrito, clic y sin soltar hasta el final. Y ya tengo la suma para todos.
La primera forma no me sale, me dice Viviana. La primera forma seguro es con punto y coma. Me dice que hay un problema en la fórmula. Sí, seguro es con punto y coma, Viviana. A ver, vamos a hacer por el promedio y ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? Vamos a hacer para el promedio y ahí te vas a dar cuenta. Ahora vamos a hallar el promedio. Entonces vamos a poner igual y vamos a escribir la función promedio. Promedio, ¿cómo empieza? Con prom, ¿no? Prom. Escribimos prom y ahí nos sale una lista de funciones. Entonces vamos a elegir el que dice promedio. Con doble clic, solo el que dice promedio. Con doble clic elegimos. Sí, siempre es importante el doble clic y nos pone en mayúscula. Y ahora me dice pásame los números, ¿no? En caso de Viviana, como quería número 1, número 2, tendría que pasar a seleccionar el primer valor, luego poner coma, luego el segundo valor, coma y el tercer valor, y luego cerrar paréntesis. Pero si en tu caso dice Viviana, dice punto y coma, debes poner punto y coma en vez de coma. Tienes que fijarte qué es lo que te dice aquí ese rectangulito, plomito que te sale en la parte inferior chiquito. Aquí yo voy a elegir el promedio, me dice número 1, número 2, entonces puedo hacer lo siguiente, elijo el primer número, escribo coma, porque el mío es coma. Si ustedes dicen punto y coma, deben escribir punto y coma. El número 2 es esto, selecciono nada más las celdas, pongo coma y selecciono la última celda con clic. Y cierro el paréntesis así. Y le doy enter y me dice que el promedio es 8. Ya, ese era el problema, Viviana. Tienes que hacerlo con punto y coma. Ajá. Esa es una manera, ¿no? Pero la otra manera más fácil es poner igual y escribimos promedio y elegimos la función promedio, un doble clic y elegimos todos los números, ¿no? Simplemente clic aquí desde el primero y sin soltar hasta el final y soltamos. Cerramos paréntesis y tenemos eso. Y le doy enter y ya está. Fíjense que ahora si tengo información hacia la izquierda puedo darle doble clic y me va a rellenar. Y automáticamente me rellenó, ¿no? Voy a quitar los decimales aquí, selecciono todo esto, voy a la cajita. Si voy a la cajita de número, ¿sí? Voy a quitar los decimales, cajita de número y voy a estos ceritos aquí. Quito uno, así, hasta quedarme solamente con uno. Y estos valores es igual que esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo recomendable usar? Pues las funciones, ¿no? Esto es lo que hemos hecho último. ¿Listo? A ver, llegaron ahí. Muy bien, Mari, lo demás. Perfecto, dice Manuel. Listo. Voy a copiarle el formato aquí, simplemente selecciono estos dos así. Voy a darle clic derecho, selecciono estos dos rangos, siempre desde el centro, como les menciono, para que no haya problemas. Hasta ahí, clic derecho y voy a la brochita, ¿no? Clic, copiar formato y lo pego ahí. Y ya está para todos. Se apareció otra vez los... No importa, ¿sí? Ahí te lo vamos a solucionar. Selecciono todo esto, doy clic derecho y pongo copiar formato y lo pego ahí. Y también me sale así. Ahora, nosotros habíamos puesto, quitado los decimales uno por uno, ¿no? Pero podemos hacer lo siguiente. Lo voy a dejar aquí como atajo, ¿sí? A ver, esto cómo lo puedo poner para que usted... Aquí lo voy a poner yo. Control. El teclado control me va a permitir... A ver, no importa que se pase este así. Hacer selección múltiple, no continua. Selección múltiple, no continua. ¿A qué se refiere eso? Que yo puedo seleccionar esto, luego presiono control y puedo seleccionar por aquí.
puedo seleccionar estos valores de aquí, puedo seleccionar todo esto de aquí. Entonces con control ya me selecciona los dos. Selecciono este valor primero y presiono control y puedo seleccionar la siguiente región, así. Selecciono todo este rango, presiono control y puedo seleccionar todo eso. Entonces ya estaría seleccionado todo. A ver, todos ahí apliquen eso. Muy bien. Es importante el control. Mira lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar todo este rango, ¿sí? Desde el 8, ¿sí? Desde el centro, siempre desde el centro. Ahí. Y voy a presionar control y voy a seleccionar el siguiente rango desde el centro también. Así. Ya tengo seleccionados los dos rangos, las dos matrices. ¿Sí? Le voy a cambiar el color. Voy a ir a donde dice fuente, aquí en este botecito de pintura. Voy a elegir, por ejemplo, otro color. Por aquí, este color. No, otro muy parecido, ¿no? Eso puede ser, así. Entonces ya le cambié de color, ¿no? A los dos. ¿Sí? Ya les cambié el color a los dos. Y ahora si quiero cambiarle el formato a estas dos de uno solo, de como dice, de un solo golpe, entonces selecciono todo este rango hasta el final. Presiono control y voy al siguiente rango. Selecciono este rango, presiono control y selecciono el siguiente rango. Y eso lo quiero poner un decimal. Entonces voy aquí donde dice cajita de número, dice disminuir decimales, los ceritos a la derecha, le doy clic, 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 hasta quedar con uno. Con uno me basta, ahí le dejo. A ver si llegaron hasta ahí. Muy bien, listo. Perfecto. Listo, hasta ahí entonces el tema de fórmulas. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a trabajar cómo vamos a moviendo celdas, moviendo rangos. Para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a seleccionar todo desde el A1 así, desde el centro selecciono todo este rango, todo selecciono. Voy a presionar control C y lo voy a pegar por aquí abajo. Por la fila 17, ¿sí? Desde ahí. Desde el 17 voy a poner control V y ya está. De esa manera. ¿Listo? ¿Todos llegaron ahí? Muy bien. Ahora voy a traer estas dos rangos, esta columna, esta tablita, ¿sí? Lo voy a copiar, voy a poner, selecciono desde el centro siempre, presiono control C y lo voy a pegar por aquí arriba nomás, mira, aquí puede ser, ahí, en la fila 14, ahí péguenlo. Si no coincide las filas, no se preocupen, la cosa es que hagan el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? No es necesario que vaya a coincidir, si tienen el 13 no se preocupen, la cosa es que se den cuenta qué es lo que va a pasar. Yo lo voy a pegar en el 14 y voy a poner control V, así. A ver, todos ahí. Llegaron ahí todos. A ver, manita arriba. ¿Cómo están? ¿O no? Si no les salió mal, dan control Z y retroceden. Y nada más seleccionan nuevamente y lo pegan ahí. Si no coinciden, no interesa. Pero la cosa es que esté en esta misma columna. ¿Sí? La fila puede estar más arriba, más abajo. No hay ningún problema. Entonces vamos a suponer que alguien nos pide la suma y el promedio nos piden aquí. ¿Sí? Pues le decimos, oh, ¿por qué no aquí abajo, no? Si aquí es mejor. No, yo quiero aquí arriba. Entonces tenemos que cumplir con eso, ¿no? Con lo que nos piden, ¿no? Con el requerimiento. Entonces yo quiero que la suma y el promedio esté aquí. Entonces yo he jalado de arriba, he copiado control C y control V y fíjese que me ha jalado las fórmulas. ¿Cómo sé que me ha jalado la fórmula? Selecciono, por ejemplo, cualquier celda desde el centro,
Y aquí en la barra de fórmula, aquí arriba dice suma B15 de 15, ¿no? Voy al costado y también tengo ahí las fórmulas. Me ha jalado las fórmulas, ¿no? Listo. Entonces, un error principal que todos cometen es que cuando ya les sale esto, entonces ya dicen, no, ya fue, ya no. Ese no es para mí y abandono. Pero esto tiene una solución, ¿no? ¿Por qué no sale esto? No es que Excel esté fallando, sino que es nuestra fórmula es la que está mal o está haciendo una referencia mal. Entonces, ¿cómo vamos a corregir? Entonces, aquí yo voy a poner los nombres, entonces voy a jalar aquí, voy a copiar todo esto, todo este rango aquí donde dice nombre, desde el centro, selecciono, voy a poner control C y lo voy a llevar aquí a esta altura. Y ahí lo voy a poner control V, así. A ver, llévenlo ahí con control C, control V. Listo. Entonces, ahora quiero la suma y el promedio aquí. Pero veo que las fórmulas me está jalando error, ¿no? Entonces tengo que corregir esa fórmula. ¿Cómo lo voy a corregir? Donde dice suma, voy a corregir primero la suma. Voy a dar doble clic en el centro para Ana, doble clic. Y fíjense por qué me sale cero. ¿A dónde está haciendo referencia la suma? Fíjense el color de que está marcando el rango y el color donde está el rango donde está. Me está tomando valores vacíos, ¿no? Ahí están las notas de Ana. No, no. ¿Dónde están las notas de Ana? Se está aquí abajo. Entonces tengo que llevar este rango de aquí hacia abajo. ¿Cómo lo voy a llevar? Simplemente me posiciono encima y donde sale esas cuatro flechitas negritas le doy clic y sin soltar lo arrastro hasta encajarlo donde dice Ana. Ahí lo encajo y ya. Suelto el clic y doy enter. Y ahora sí tengo las notas correctas de Ana, que es la suma sería 24. 8 más 7, 15 más 9, 24. A ver, ¿llegaron ahí? ¿Cómo van hasta ahí? A ver, ¿pudieron hacer eso? Entonces tiene que encajar, ¿no? Ahora si yo doy doble clic ahí donde dice suma de Ana, ahora sí me está tomando las notas correctas, ¿no? Que es la práctica 1, práctica 2 y práctica 3 de Ana. ¿No? Y si yo le doy doble clic, voy a tener las notas para todos, porque esto va a ir bajando, ¿no? Aquí va a ir bajando una y aquí también. Todo este rango que hemos seleccionado va a ir bajando uno, así. Voy a darle doble clic y ya tengo corregido para todos. Son los mismos valores que están aquí. Y lo mismo voy a corregir con el promedio. Voy a darle doble clic en el centro. Fíjate que me está promediando estas notas, ¿no? Y no encuentra ningún valor. Al no encontrar ningún valor, divide entre cero. Por eso nos sale div entre cero. Y div entre cero no existe. Entonces todo este rango tengo que trasladarlo al promedio de notas de Ana, ¿no? ¿Dónde están las notas de Ana? Aquí. Entonces me posiciono en esa encima y en esas cuatro flechitas negritas le doy clic. Y sin soltar arrastro hasta encajar las notas de Ana ahí. Suelto y le doy enter. Y ya tengo el promedio. Y ahora simplemente doy doble clic y ya tengo el promedio para todos. Y puedo ver si está haciendo lo correcto. No puedo ir para María, doble clic aquí y si está haciendo la referencia correcta para María. A ver, sí está tomando las notas de María. Ya sí. A ver, todos ahí. Listo. Vamos a hacer un ejercicio más aquí. Por ejemplo, quiero sumar todas las notas. Entonces aquí abajo voy a poner suma total. A ver. Suma total. ¿Sí?
y voy a sumar todas estas notas aquí. Entonces voy a ingresar a la función suma, voy a poner igual y escribo suma. Doy doble clic, elijo la función suma y me sale de esa manera. Me dice los números serían desde aquí hasta el final. Simplemente selecciono, doy clic y selecciono todo este rango. Cierro el paréntesis, así, y le doy enter. Y tengo la suma, ¿no? También me puse el promedio, no importa. Yo solamente me enfoco en esto, en este valor de la suma. Si quiero lo borro, así, lo pongo delete ahí y lo borro y ya está. Lo dejo así. A ver, llegaron hasta ahí. Listo. Ahora yo quiero, por ejemplo, la suma total de estas notas. Aquí lo voy a poner. Quiero la suma aquí. Voy a poner ahí suma. Y quiero que la suma me muestre en esta celda aquí. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer esto. Mira. Selecciono esta fórmula. ¿Sí? Pongo control C. Selecciono esta celda. Pongo control C. Y lo pego aquí donde quiero. Control V. Así. Y me va a salir 0 lógicamente porque hay algún error, ¿no? De referencia de celdas. De rango. Entonces tengo que corregir esa fórmula. Le doy doble clic y mira qué valores me está tomando, ¿no? Me está sumando estos valores vacíos, pero eso no debe sumar. ¿Qué debe sumar? Estos valores que están aquí. Entonces todo este rango tengo que llevarlo ahí. Me posiciono encima donde salen las cuatro flechitas negritas, doy clic y lo traslado al otro lado, al otro lado y lo posiciono ahí. Y le voy a dar enter. Y me sale 149, lo cual es correcto porque aquí también me sale 149. ¿Llegaron ahí? Listo. Entonces, si aún desconfían de las fórmulas, pueden hacer lo siguiente. Pueden seleccionar, por ejemplo, quiero la suma de todas estas notas, selecciono desde Ana, desde esa suma, desde esa nota, hasta así. Y en la parte inferior, aquí abajo, me bota la suma, el promedio, el recuento y la suma. Me dice 149 también. Entonces está correcto. ¿Lo vieron en la parte inferior? Listo. Vamos a ir a la hoja ahora donde dice, hasta ahí dejamos este tema de mover celditas, mover rangos, ¿sí? Vamos a ir donde dice automatización, ya para terminar. Listo. En este caso nos dan sobre un negocio, ¿no? Nos dan stock, los productos y la fecha en la cual se realizó el inventario, ¿no? Listo. Aquí me dan la fecha en que se realizó el inventario, los productos y el stock inicial. O sea, el trabajador fue al almacén y encontró que martillo el 30 para hacer en la mañanita, sí, fue en la mañanita, al negocio y encontró que martillo había 150 unidades, destornillador 200 y así, taladro 75 y así los demás, ¿no? 300, 250. ¿Listo? Entonces, quiero pegar los formatos aquí para que se vean parecido a esto, ¿no? Entonces selecciono, miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo esto, así selecciono todos estos valores y voy a dar clic derecho y voy a escoger la brochita, ¿no? Copiar formato. Y lo voy a pegar aquí. Le doy clic y ya me copió el formato, ¿no?
Ahora selecciono todo esto, doy clic derecho y voy a poner clic copiar formato nuevamente y le doy clic ahí y ya tengo copiado el formato. Y lo mismo voy a hacer para todo esto, entonces voy a seleccionar todo ahora, doy clic derecho y pongo copiar formato, ¿no? La brochita y le doy clic aquí y ya tengo pegado así. A ver, copiar formato y dale clic nada más, ¿no? Siempre en el inicial, ¿sí? Siempre en el inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este negocio? El trabajador fue en la mañana y encontró estos stocks en los almacenes, ¿no? De todos estos productos. Ahora, en el transcurso del día se hizo esta compra, ¿no? Esta compra llegó y se vendió esto. Entonces, ¿cómo calcularíamos el stock final? Tenemos el stock inicial, se realizó una compra, ¿sí? Y se realizaron ventas, ¿no? ¿Listo? Ahora quiero que aquí vean un detalle muy importante. Los valores de venta están alineados hacia la izquierda, ¿no? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Pero tenemos que fijarnos en algo. Que si nosotros seleccionamos, por ejemplo, todos estos valores de venta, aquí en alineación, fíjese cómo está alineado, ¿sí? Le han puesto hacia la derecha, ¿no? Lo han puesto hacia la derecha. O sea, le han alineado hacia la izquierda, mejor dicho, estos números. Nosotros cuando nos referíamos si está alineada a la derecha o izquierda era sin tocar esto, ¿no? Sin tocar las alineaciones, o sea, cuando ingresábamos texto o número. Pero si ya le han dado formato de alineación, entonces ahí ya no entra a detallar, ¿no? ¿Sí? Porque si yo selecciono todo esto y le quito esta de aquí, le doy clic en donde dice alineación, este cuadradito sombreado, fíjense que ahora sí se me va a la derecha, ¿no? Como debe ser. Entonces sí me está reconociendo como número, ¿no? Solamente que estaba alineado, lo habían alineado hacia la izquierda. No es cuando hemos ingresado el dato o la información al principio. Y otra forma también que se van a dar cuenta es cuando, por ejemplo, hacen el cálculo, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo aquí. ¿Cómo hallamos el stock final? El stock final sería la siguiente fórmula. Voy a poner igual. Sería el stock inicial. Selecciono entonces para fila por fila. Así el orden es importante. El stock inicial más la compra, ¿sí? Porque hemos comprado esos productos menos la venta, ¿no? Eso es lo que ha salido. Eso nos quedaría en el stock final. A ver si están de acuerdo o no. ¿Sí, no? Entonces siempre hacemos referencia a celdas. Y le voy a dar enter, ¿no? Entonces ya tendría el stock final. Y fíjense que sí me calculó, ¿no? Porque sí está tomando estos valores como número, ¿no? Solamente que habían hecho esto, mira. Habían seleccionado esto y lo habían puesto aquí. La alineación lo habían puesto a la izquierda, así. Eso también es importante entonces. Pero si aún con esta información así no hubiera calculado aquí, no hubiera salido error, es porque esto sí está en texto, ¿no? O sea, si no hubiera nada aquí seleccionado y si nos sale error es porque esto está como texto, porque está alineado hacia la izquierda. Aquí le voy a dar doble clic y ya tengo el stock final para todos. ¿Listo? Entonces ya tendría el stock al finalizar el día. Al finalizar el día 30, o sea, en la tarde, en la noche, cuando hago el conteo, tengo este stock en el almacén. ¿Sí? Listo. Ahora, este fue el día 30, ¿no? El día de ayer, 30 de septiembre. Ahora, para amanecer hoy, aquí estoy en 1 de octubre. ¿Con cuánto de stock inicial empiezo? ¿Sí o no que va a ser con este stock final?
Si esto lo conté ayer en la tarde, hoy en la mañana va a ser los valores que están aquí, ¿no? ¿Sí? En este stock final que me queda al día de ayer. Entonces, el martillo, ¿cómo jalaría el valor del stock inicial del martillo? Tendría que hacer una referencia de la siguiente manera. Voy a poner igual y voy al valor donde dice stock final aquí. Pongo igual, fíjense que voy a hacer. Voy a poner igual y selecciono la celda que está aquí, de martillo. Ahí, le doy clic y ya está. O sea, me está jalando el valor de I4 y le voy a dar enter. Y me jaló el valor aquí. A ver, todos eso, apliquen eso. Es muy importante esta referencia. Y lo mismo voy a hacer para el destornillador. Voy a poner igual y voy a escoger donde dice destornillador. Ahí, aquí está. Selecciono su celda, ¿no? De esto final. Listo. Porque ese stock final del 30 va a ser mi stock inicial del día primero, ¿no? O sea, de hoy en la mañana. Con esto es lo que desperté el día de hoy en almacén. Y lo puedo completar con doble clic, ¿no? Pero tengo que percatarme que está ordenado, tal así en este orden, taladro, sierra, alicates, llave. Si no está ordenado, entonces tengo que hacer referencias cada uno para jalar el valor correcto. Si está ordenado, taladro, sierra, alicates, llave, si está ordenado. Entonces simplemente dalo doble clic desde arriba o desde aquí, desde cualquier lugar. Hago doble clic y me jala toda la referencia. Fíjense que si yo voy a sierra mecánica aquí, doy doble clic, me dice el I7 y el I7 está aquí, sierra mecánica. No vi, profe, me dice Manuel. Ah, ya. Sí, Manuel, lo que estamos haciendo es simplemente una referencia. A ver, lo voy a borrar aquí. En el stock inicial va a ser el stock final del día 30, ¿no? Porque esto lo contó en la noche, entonces en la mañana ese es el stock con que yo comienzo el día, ¿no? Entonces voy a poner igual y voy a hacer referencia al stock con que me quedé el día 30, que está aquí. Y selecciono para martillo, aquí está el martillo, el stock final es este, entonces selecciono nada más. Pongo igual y 4. A ver, ¿lo tienes? Listo. Y ahí le voy a dar enter y listo, me jala el stock. El stock del día 30 final, ¿no? El stock final en la noche es el stock con que yo amanezco. El día primero. Entonces para tener el stock de los demás simplemente voy a dar doble clic y ya tengo el stock de los final. Y fíjese que la referencia es correcta, ¿no? Porque si yo doy doble clic en 150 me dice el I10 y me está jalando el stock final de tornillos, ¿no? Para esta celda. ¿Listo? Y aquí hago los mismos cálculos, ¿no? Lógicamente aquí la venta debí ponerlo más chiquito porque aquí me está quedando números más pequeños. Lo voy a cambiar. Si aquí la venta lo voy a poner, por ejemplo, 39. Aquí lo voy a poner 23, 45, aquí 67, aquí 45, así. Cualquier valor, ¿eh? 39 y aquí 67. Listo. ¿Y cómo calcularía el stock final? Nuevamente hago mi fórmula. No escribo igual. Sería el stock inicial de este día más la compra que he hecho menos la venta, ¿no? Eso tendría en el almacén. Le doy enter. Sería 61. Le doy doble clic aquí y ya tendría el stock para todos. Fíjense que aquí me sale negativo. Es porque, a ver, 10 más 16, 26. Si esto viene de 67 es mucho, ¿no? Nada más que venda ahí 8. Entonces ahora sí. Ahora sí estaría correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría entonces si aquí Vamos a suponer que en esta fecha 30 el trabajador se equivocó y dice que alicate no hubo 180, ¿sí? Nada más había 100 o había 170, vamos a ponerle. Entonces va a cambiar todo. Fíjese que va a cambiar 170, aquí va a cambiar, va a disminuir en
28 y aquí también, ¿no? Para lo que es alicates. Vamos a poner 170 ahí. Y me cambió aquí. Me jaló también aquí el valor 28 y aquí también lo modificó. ¿Sí? Eso es cuando hacemos referencias a celdas, ¿no? De manera automática. Vamos a hacer un ejercicio más aquí. Vamos a ver con tornillos, mira. Aquí compró 300 y aquí cuánto nos quedó al final del día, 150. Entonces lo voy a poner un colorcito ahí. Voy a poner amarillo. Ese 150 lo jaló tornillos aquí, lo voy a poner amarillo también. Y tornillos al final nos quedó 241. Así. Ahí nos quedó 241, lo voy a poner al costado para comparar. Pero vamos a suponer que el trabajador se equivocó, ¿no? ¿Sí? Contó el tornillo, contó mal. Nada más había ese día 250. Entonces le estamos quitando 50, ¿no? Entonces en el estado inicial del 30 solo había 250. Le doy clic y cambio aquí. Me puso 100, 100 y aquí 191. Si yo resto, por ejemplo, voy a poner ahí una resta aquí al costado nada más. Si yo resto este valor menos el valor que está aquí, me debe salir los 50 que he puesto de diferencia, ¿no? Le voy a dar enter y me sale 50. ¿Sí? Listo, entonces de eso trata, ¿no? Y así puedo ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, cambio las compras, las ventas y van a ir viendo cómo toda la tablita va a ir modificándose, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, en esta clase. ¿Sí? Esta es nuestra primera clase. El día de mañana vamos a ver el tema de referencias. Vamos a ver funciones condicionales ya. A la resta me dice Viviana. La resta es simplemente el K24, o sea, el valor que lo pusimos hace rato fue 241, no salía aquí, ¿no? ¿Sí? Cuando era 300 aquí. Mira, cuando tornillos aquí lo voy a poner, ¿eh? Aquí cuando era 300 me salía 241. Es por eso que 241 lo puse ahí. Pero como texto, no lo ingresé ahí. 241 así como número. Porque esto va a cambiar. Entonces, para comparar. Entonces, lo que hice fue a tornillos. Aquí se equivocó en 50. Por eso le puse que nada más había 250. Y le doy enter y cambió a 191, ¿no? Entonces, la resta fue K24, es el valor que nos salió al principio, menos el valor final, ¿no? Que nos sale cuando nada más cuando hemos corregido, ¿no? A 250. Y ese valor debe ser la diferencia, 50 debe ser la diferencia que también hay aquí, ¿no? Porque aquí era 300. Entonces la resta nada más es K24, o sea, selecciona la celda K24 menos el I24. ¿Quedó? ¿Quedó claro? Ok. Entonces de esa manera van a trabajar. Entonces vamos a hacer a ver el sorteo, ¿sí? Vamos a hacer el sorteo para el certificado, ¿sí? Son dos certificados, ¿sí? De Excel intermedio, ¿sí? Del nivel intermedio. ¿Por qué es importante? Si el nivel intermedio es muy importante, es lo que mayormente piden, ¿sí? Entonces, si por ahí alguien le dice, quiero Excel intermedio, entonces se refiere a estas tablas dinámicas. Entonces, con ese certificado van a estar muy poderosos ustedes. Entonces, voy a ir, a ver, ¿qué me dice? Sí, perfecto. Voy a ir a ver voy a abrir hay una página para sortear, si no, a ver, creo que se llama esto. Ahí te lo enfoco, a ver, ahí te lo enfoco, ahorita lo enfoco.